hablan de quién es el Leviatán. Leviatán o el espíritu de Apolión o Abadón, como lo menciona Apocalipsis, que son espíritus, o más bien dicho, potestades que tienen un territorio y un dominio, incluso todas las mamás en el Día de las Madres. Vamos a hablar de un tema muy, pero muy fuerte, muy complicado. Pero ayer que estaba preparando y leyendo la Biblia, llegué a este pasaje y wow, aprendí cosas nuevas. Le pido a Dios, el Espíritu Santo, que abra mi boca y que me permita ordenar todas estas ideas que traigo en la cabeza, porque de verdad es un tema muy complejo. La rebelión de Coré. De entrada, déjame decirte algo. Si hay jóvenes escuchando este mensaje, es importante que sepas que la rebelión es algo que Dios abomina, detesta. O sea, Dios le molesta completamente una persona rebelde. ¿Por qué? Porque el padre de la rebeldía es Satanás. Satanás se rebeló en el cielo y Dios no le perdonó. Dios lo desterró directamente del cielo y lo mandó a la tierra. Vemos también que en el caso de Caín, Caín desobedeció una norma, fue el primero. ¿Quién le dijo a Caín que se podía matar, que se podía asesinar a alguien? No había por lo menos un registro en la Biblia de asesinatos como tal entre familiares. Caín fue el primero y curiosamente en la primer familia de la tierra se da el primer asesinato. La pregunta es, ¿quién le dijo a Caín que podía matar a un hermano solamente por una envidia, por un egoísmo? Y aquí es donde yo quiero empezar a profundizar. La rebelión o la desobediencia despierta al Leviatán espiritual. Y es importante porque muy pocos predicadores hablan de quién es el Leviatán. Leviatán o el espíritu de Apolión o Abadón, como lo menciona Apocalipsis, que son espíritus, o más bien dicho, potestades que tienen un territorio y un dominio incluso temido por los mismos demonios, son los que provocan o se hacen presentes cuando ciertas actitudes en los hijos de Dios les llaman o le abren la puerta. Por ejemplo, Saúl consultó a la bruja de Endor. Dios abominó esa parte de rebeldía, porque siendo un hombre de autoridad, un rey de Israel, se disfrazó, es decir, tuvo que ocultar su identidad, tuvo que mentirle al pueblo para que lo vieran de una manera diferente, salir de noche en lo oscurito donde nadie me ve y consultar a una bruja. Hay otras cosas que pudiéramos ver, por ejemplo, ¿por qué no consultó a brujos? Había muchísimos brujos y curanderos, pero él tenía una afinidad por las mujeres. Hay una situación muy, pero muy fuerte, pero el punto es que desobedeció la ley de Dios, cayó en rebeldía y en lugar de consultar, porque él quería consultar a Samuel, Samuel ya había muerto, pero el punto es que no tenía quien ni nadie, le daban la espalda. Tan es así que cuando quiso morir, él mismo tuvo que enterrarse la espada en el vientre. Y aquí hay una situación, los demonios usan el vientre y ahora en los abortos quieren simplemente matar los propósitos y sueños que Dios tiene para la humanidad cada vez que desde que el embrión ven sus ojos. Interesante porque hay un montón de significado, pero el punto es que Saúl en idolatría despertó al Leviatán espiritual, y Apolión y Abadón tienen un dominio tal que aún los demonios le temen. Los demonios fueron capaces de rogarle al mismo Cristo Jesús que no los mandase al abismo. Es decir, prefirieron humillarse y tener una comunicación con Cristo Jesús, sabiendo que al momento de que Cristo Jesús había llegado a la tierra y a ese lugar, ya sabían que iba a haber una liberación. Entonces, prefirieron humillarse y pedirle permiso a Cristo Jesús, a saber que iban a ser mandados al abismo. Y en el abismo domina completamente bajo un territorio del abismo Apolión o Abadón, que curiosamente muchos pastores, evangelistas, profetas y maestros y demás apóstoles no predican sobre ni Leviatán ni Apolión o Abadón. Pero es interesante, yo te puse el ejemplo de Saúl, pero hay muchos ejemplos y hoy te quiero hablar del el tema de Coré, a Datán y Abirán, que la Biblia dice en Éxodo, y aquí voy a abundar un poquito más, Éxodo 24 y 5 dice, no te harás imagen y semejanza alguna, pero dice algo interesante, ni en el cielo, ni en la tierra, y ahí pudo haber terminado, pero Dios dijo,
ni aún debajo de las aguas de la tierra. A ver, si Dios dijo entonces esto, es porque hay vida, obviamente, debajo de las aguas de la tierra, en el abismo. Y si Dios está demandando que no te hagas imagen ni semejanza, ni aún debajo de las aguas, quiere decir que ahí hay gente, hay seres, hay vida que intenta también proclamar una deidad o una idolatría sobre tu persona. Y esto me dice que de pronto Coré, Datán y Abirán descendieron vivos, y si vivos van a estar durante toda la eternidad consumiéndose en el lago de fuego, entonces eso me dice que aún están vivos. O sea, a ver, pongamos las cosas en claro, porque este tema está súper interesantísimo. Por eso que te digo que es muy complicado enseñar, porque obviamente como ser humano tenemos una ventaja, que el Espíritu Santo está con nosotros, nos guía, sí, pero somos hombres que podemos equivocarnos también en algunas cosas. Sin embargo, buscamos que Dios nos dé, y en este momento yo le entrego y delante de ti el dominio de mi lengua al Espíritu Santo para que me dé dirección y que también a través de esta palabra tú seas bendecido. Ahora, fíjate lo que dice Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, punto, en el cielo. Luego, ni abajo en la tierra donde vivimos. Perfecto, ya va el cielo y en la tierra. Y ahí pudo haber terminado el Señor, el Eterno. Pero fíjate lo que dice aquí: ni en las aguas debajo de la tierra. Quiere decir que si Dios dijo que en las aguas debajo de la tierra, es porque ahí hay formas de vida que tú y yo no conocemos. Y tarde o temprano la gente que vive ahí, o los seres vivos que habiten ahí, van a buscar de alguna u otra manera idolatrar a alguien o a algo. Ah, caray. Ah, caray. Porque si Dios lo dijo, es porque Dios lo sabe. No hay nada oculto en la faz de la tierra que Dios no lo sepa. Y si Dios le dijo al hombre, ni aún debajo de las aguas de la tierra, es porque ahí hay objeto de adoración y de idolatría. Y Dios está demandando que ni aún ahí, porque me llama la atención que el único que ha descendido vivo fueron Coré, Datán y Abirán con toda su familia. Y no son 3, fueron más de 15,000, y hoy te lo voy a demostrar. El punto es que a veces no entendemos y se nos hace un tema complicado. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo saber cómo se manifiesta el espíritu de Apolión, de Abadón, que es la misma persona, solamente la traducción en griego y en hebreo? Y en el caso del Leviatán espiritual, que es un ser de las aguas, curiosamente. Cuando tú simple y sencillamente te revelas a las indicaciones de tus autoridades, sean tus padres, sean tus pastores, sean tus jefes en el trabajo, sean tu propia mente en la verdad del Evangelio. Es decir, cuando tú ya leíste la palabra de Dios y sabes perfectamente qué es lo que a Dios le desagrada, y aún así decides pisotear la sangre y desobedecer a Dios, estás invitando literalmente al Leviatán o al Abadón y Apolión. Ahora, esta potestad ejerce influencia específicamente sobre los primogénitos, porque los primogénitos son las primicias de Dios, son los primeros que abren el vientre, son los primeros proyectos, son los primeros sueños, son las primeras veces que ejecutas algo por primera vez, y te va a traer un conocimiento de sabiduría. Las primicias son de Dios. Y el que tenga una revelación, aquí quiero hacer un paréntesis, porque mucha gente no cree hoy en día en el diezmo. Pero déjame decirte algo, yo no voy a hablarte del diezmo ni de las primicias, pero déjame decirte algo. Tanto el tema de las primicias y los diezmos no podrán ser entendidos jamás sin una revelación del Espíritu Santo. Porque el primogénito de Dios, ¿quién es? El primogénito de Dios, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Quién es la primicia de Dios en la tierra?
el primero y el único que se ha despertado de los muertos sin pecado alguno. ¿Por qué? Porque ya hubo unas primicias. Cuando Cristo Jesús resucitó, también resucitaron algunos santos de esos últimos días que habían muerto. Pero ojo, ellos murieron teniendo algunos pecados. Fueron santos porque creyeron en la verdad de su palabra, pero volvieron a morir, no fueron eternos. Pero Dios los estableció como una primicia de lo que habría de ser arrebatado, y estamos a punto de ser arrebatados. Sin embargo, Cristo Jesús es la primera y única primicia, que fue el pan sin levadura, que descendió hasta el mismo infierno y resucitó y vive, y pronto habrá de arrebatar a su pueblo, a todos aquellos que han obedecido su palabra. Entonces, si tú no crees en el diezmo y tú no crees en las primicias, déjame decirte algo, necesitas revelación, porque Cristo Jesús es la primicia y es el diezmo de Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Dios dio a su hijo, a su único hijo primogénito. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero hoy no quiero hablarte del diezmo ni de las primicias. Eso te lo dejo a ti. Que sea el Espíritu Santo el que te revele a ti lo que has de hacer. Pero déjame voy a la historia de Coré, porque esto está, wow, creo que no me va a alcanzar tanto tiempo, pero el punto es, bendita la palabra de Dios, mira, que me trae, siempre procuro tener aquí cerca la menorá, porque me recuerda que un día seremos arrebatados y daremos cumplimiento a la quinta fiesta. Pero fíjate, dice el libro de Números, que por cierto está en la Torá, para todos aquellos que aman la Torá, pues también es una revelación. El libro de Números, capítulo 16, dice: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Ya de entrada estamos hablando de Rubén, que no obedeció a su autoridad inmediata, que era su padre Jacob. Rubén se acostó con las concubinas de su padre. Bueno, con la concubina de su padre. No recuerdo el nombre. Rubén se acostó con una de las concubinas de su padre. Ya de entrada causó una rebelión por una desobediencia a los estatutos dados por Dios a través de la ley. No podías tomar la concubina de tu padre. O sea, no se puede. Pero Rubén desobedeció, y déjame decirte algo, en sentido espiritual despertó a Leviatán, despertó a las potestades, a Apolión, a Abadón. Pero fíjate, dice: y se levantaron contra Moisés, el ungido de Dios, el hombre que Dios levantó para dar libertad, con 250 varones. 250 varones. Ahí van, ya empezamos con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. No era cualquier persona, eran príncipes de la congregación, del consejo, o sea, eran líderes, varones de renombre, eran líderes, eran conocidos entre su linaje. O sea, no era cualquier persona, pero estos 250 se sumaron a Coré, Datán y Abirán, y ahora eran 253 varones que se estaban rebelando contra la ley de Dios dada a Moisés, o la dirección de Dios dada a Moisés. Fíjate, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea que estaban utilizando cosas que sonaban bonito, que a lo mejor hablaban de algo santo, pero la actitud del corazón no era la correcta. Puedes estar en la iglesia, puedes adorar, puedes bendecir a Dios, orar por los enfermos, leer su palabra, pero si no tienes una actitud de corazón correcta delante de tu padre, delante de tu pastor, delante de tu jefe en el trabajo, en tus propios pensamientos con respecto a la ley de Dios en tu corazón, algo anda mal. Ocúpate en ello, porque de otra manera despertarás el leviatán espiritual que tratará de hacerte daño hasta quererte matar. Hay gente que por eso se regresa a la apostasía. Y los jóvenes de hoy, los jóvenes no tienen temor de Dios. No saben
que están provocando al Leviatán, están despertando al Leviatán espiritual que va a tratar de levantarse en contra de ellos. Ahora, yo no estoy soltando una palabra para que se cumpla. No me malentiendas. Yo no soy profeta. Aunque, bueno, no soy profeta, pero el punto es que hay cosas que están escritas y no nos han sido reveladas. La Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo, porque te va a querer matar. No ignorando sus maquinaciones perversas. Jehová le reprenda, ¿ok? Pero ahora fíjate, dice, cuando oyó esto Moisés, claro que le disgustó, claro que se molestó y se postró sobre su rostro. Wow, se inclinó a Dios y dijo, Señor, ¿qué hago con esta gente? Se está revelando utilizando incluso un lenguaje muy santo y están engañando a la gente con bonitas palabras. Wow. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo. O sea, aquí el que va a tomar la autoridad y el que va a decidir realmente quién es verdadero y genuino delante de Dios, que sea Jehová de los ejércitos, ¿ok? Y entonces dice así, y quien es santo y hará que se acerque a él. O sea que Dios va a seleccionar quién realmente es digno de que se acerque a él a través de la ofrenda del tabernáculo. ¡Wow! ¡Qué fuerte está esto! Y entonces dice, al que él escogiere, él lo acercará así. Fíjate qué grueso. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito. ¿Ok? Le pidió Moisés, si realmente ustedes dicen la verdad como creen que están diciendo, tomen incensario y mañana quiero verlos aquí en el santuario. Y entonces que decida Jehová nuestro Dios si realmente ustedes son genuinos. Que decidan, así como hay críticas aquí, comentarios en el canal, que decida el Señor, que decida el Señor. Pero yo no tengo por qué ocultarme de lo que Dios me revela diario en su palabra. En este canal te lo he venido demostrando. Y el que quiera burlarse, juicio de Dios atraerá sobre sí. Pero no lo voy a declarar yo. Cada quien tiene una revelación o una medida de revelación. ¿Ok? Por lo tanto, yo no voy a entrar en contienda con nadie. Cada quien es libre de soltar la pedrada si tú lo quieres hacer. Pero el punto es que sea nuestro Dios el que decida. Y aquí es lo mismo que dijo Moisés. Dice, poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Hijos de Leví que venían ya de la descendencia también. Los hijos de Leví eran los 250 sacerdotes, influencia, líderes que se levantaron a favor de Datán, Abirán y Coré. Pero recuerden que Datán y Abirán eran de la descendencia de Rubén, ¿ok? Y luego dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a Él, ¿ok? Para que tú le ministres o para que ustedes le ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrar al Señor. ¿Te parece poco o les parece poco? Esto les dijo Moisés a todos estos varones que se rebelaron. Que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. O sea, wow, ¿te parece poco? ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea, wow. Por tanto, tú y todo tu séquito son los que os juntáis contra Jehová. Eso dice Moisés. Te aparentas piedad, hablas muy bonito, pero déjame decirte algo. Ustedes se están levantando en contra del Eterno. Eso es lo que dijo Moisés. Entonces dice, y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá, no iremos, no te haremos caso, no te vamos a obedecer, nos vamos a rebelar. ¡Pum! En ese momento despertaron a Leviatán.
al Leviatán espiritual, al espíritu de Apolión y de Abadón, para que entonces les ataque espiritualmente. Pocas veces escuchamos palabra de los ministerios que hay ahora. ¿Ok? Siguen siendo 5 ministerios, porque el Nuevo Testamento sigue estando vigente. Y si el Nuevo Testamento lo dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sigue habiendo el ministerio de 5 puntos, les guste o no. El punto es que la gente se ha manejado de una manera codiciosa para malversar los recursos por parte de los dones que les han sido dados. Es otro boleto, pero el ministerio de 5 puntos sigue estando vigente. Ahora fíjate bien, por tanto, le dice Moisés a Datán y Abirán: es poco que nos hayas hecho venir. Le dice más bien Datán y Abirán a Moisés: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. Ahora el Egipto resulta que para ellos era la tierra que destila leche y miel. Háganme el favor, caramba, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Eso le estaban diciendo Datán y Abirán al mismo Moisés. ¡Wow! Se le estaban revelando, pues. Yo creo que en ese momento le estaban dando de comer a Leviatán. ¡Wow! Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel. Ah, bueno, ahí ya le cambiaron, porque iban a la tierra que fluye leche y miel. Entonces, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¡Wow! ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No, no subiremos. No subiremos. Yo creo que ahí en ese momento el Leviatán estaba como que en banquete continuo. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda. No mires a su ofrenda. O sea, en otras palabras, hazle como a Caín. Porque Dios no miró la ofrenda de Caín. O sea, no miró la ofrenda de Caín. Miró la ofrenda de Abel, que venía de una actitud del corazón. Pero la actitud de Caín no venía con una actitud sana delante de Dios, ni tampoco la de Datán y Abirán. ¡Qué interesante! Ahora fíjate, se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos. Qué importante cuando te consagras, no tomar del anatema, de la persona que está, o del espíritu, o del lugar que está maldito por parte de Dios. No toques nada, no toques cosa, porque es inmunda delante de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte está eso! Por lo mismo, lo primero que dijo Moisés: no he tocado nada. No mires a su ofrenda. Yo no, ni siquiera de lo que ellos dieron, he tocado nada, porque normalmente la ofrenda se destinaba al servicio del tabernáculo. Incluso algunas cosas eran para los sacerdotes, para los levitas. Pero dice Moisés: no, Señor, ni un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos yo le he hecho mal como para tener que pedir perdón. Pero aún así, si lo hubiese hecho, yo creo que Moisés hubiera pedido perdón. Pero le estaba diciendo a Dios: no he tocado nada, Señor, júzgalos tú, júzgalos tú. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, que representa el sacerdocio. ¿Ok? Él tenía que ser testigo. Y tomad cada uno su incensario y pónganle incienso. Eso dice Moisés. Si realmente, como dices tú, crees tener la razón, que sea el Señor el que juzgue. Y entonces, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios para cada uno de los acompañantes, líderes, por cierto, líderes. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. ¡Wow! Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Déjame decírtelo otra vez, escúchalo. Ya Coré había hecho juntar contra Moisés y Aarón, ¿ok? Contra ellos
toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Lo que no sabía es que lo estaban convocando para su propia ruina. Pero fíjate qué grueso. Entonces, y aquí viene el entonces de todas las historias bíblicas, en ese instante, en ese momento, y los de repentes de Dios que están en la Biblia me fascinan, me gustan. Pero fíjate, dice, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló ¿a quién? A Moisés y a Aarón. Jamás Dios va a destituir una autoridad que ha puesto en la tierra. Dios mismo respeta el orden que él mismo ha puesto y se dirige con Moisés y con Aarón. Ni siquiera los peló a Coré, a Datán y a Abirán y a los 250 líderes que estaban con ellos delante de la congregación. ¡Qué honra para Moisés y para Aarón el saber que Dios estaba con ellos, respaldándoles! Ya con eso era suficiente para acabar la disputa, pero Dios todavía tenía un plan. Y aquí es donde empiezo a entrar en materia. Dios le dice a Moisés y a Aarón: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Es decir, háganse un atrasito, por favor, denme chance porque voy a trabajar, es lo que decía el Señor. Entonces les dice: háganse un lado, déjenlos a ellos solos, apártense de esa congregación. Y Dios reveló inmediatamente lo que había de hacer: y los consumiré así, en un momento. ¡Wow! Dios no anda con cosas, Dios va al grano y preciso. Dios dice: háganse un ladito, ahorita los voy a consumir. Ya basta. Vamos a poner autoridad. Y le dice a Moisés y a Aarón: qué interesante. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne. Fíjate qué interesante. ¿Por qué Moisés y Aarón dijeron esto? Dios de los espíritus de toda carne. Porque estaba el espíritu de Apolión, de Abadón, estaban operando sobre la carne. Recuerda que la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. No era la persona, era el espíritu que estaba operando en esa persona. Había una batalla espiritual y tú y yo necesitamos entender que en ese momento, bajo el yugo de la rebelión, había sido despertado las potestades demoníacas, el leviatán espiritual. Y Moisés y Aarón supieron específicamente cómo cómo debían de haber orado. ¡Wow! Fíjate, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte con toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda, también de sus cosas, también del lugar donde ellos tenían sus tiendas de campaña, donde estaban durmiendo, donde vivían, donde habitaban. Apártense de ahí. No solamente del lugar donde estaban ahí en el tabernáculo de reunión con la congregación. Yo creo que eso habrá tardado un poquito, porque había que decirle a los niños, a las familias: aléjense. Si tu tienda de campaña está cerca de ahí, muévela. Yo creo que debió haber sido una logística bastante interesante. Y la Biblia no da el tiempo en específico, pero Dios dio la instrucción. Por lo tanto, yo creo que si en la actitud del corazón de la gente que vivía cerca estaba el hecho de moverse, Dios la respetó. Porque Dios ve la actitud del corazón. Pero fíjate qué interesante. Apartaos en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Ya Dios estaba pasando la lista de los que habrían de ser señalados y condenados. ¡Wow! Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y habló a la congregación diciendo: apártense de la tienda de estos hombres impíos. Ya Moisés ya no se tentó, ya no tuvo misericordia, ya se sentía respaldado por Dios con toda la autoridad, con toda la justicia divina. Si Dios no los quiere, ¿yo por qué los voy a querer? Apártense de estos impíos. No dijo pecadores. Eso me llama la atención.
dijo impíos, porque un impío es aquel que, conociendo la verdad, decide por su libre albedrío rebelarse, y entonces despertará Leviatán espiritual. ¡Wow! ¡Qué fuerte está eso! Para que no perezcáis, y aquí se habla en todos sus pecados de la gente, porque de ellos eran impiedades, de la gente eran pecados. ¡Ah, caray! A ver, ¿cómo está este rollo? Fíjate qué interesante. ¿Cómo habla Moisés? Te lo repito. Habló a las tiendas de estos hombres y dijo a los hombres, habló a la congregación diciendo: apartaos de las tiendas de estos hombres impíos. No dijo pecadores, dijo hombres impíos, porque conocían la ley, conocían los estatutos, las ordenanzas de Dios, y decidieron rebelarse. ¡Wow! Pero para la gente de la congregación, que no eran los condenados, dice: y no toquéis ninguna cosa suya. No toques, no tomes parte del anatema, para que no perezcáis. ¿Y cuánta gente hoy en día está tomando del anatema para meterlo a su casa? ¡Wow! ¡Qué fuerte está eso! Para que no perezcáis en todos sus pecados. ¡Wow! ¡Qué fuerte está esto! Y se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres. ¡Qué fuerte! Con sus hijos y sus pequeñuelos. Fíjate qué fuerte. Y dijo Moisés: ahora sí, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado a mí. O sea, para que tengan consideración y para que no se les olvide, porque hoy están en el abismo, en el lugar de tormento, y créeme que aún tienen memoria de quién fue Moisés, de quién fue Aarón, y sabes que se lamentan el no haber obedecido a Moisés. Padre o hijo que me estás escuchando, ¿cuántas veces te has quedado con las ganas de haberle ido a pedir perdón a tu papá, a tu jefe del trabajo? ¿Cuántas veces te has quedado con esas ganas de pedir perdón, de abrazarles, de recompensar o de cambiar tu forma de ser por actitudes negativas que inconscientemente despertaron a Leviatán, y no lo has hecho? Déjame decirte algo. Actualmente Datán, Abirán y Coré, que ellos entraron al lugar de tormento, ellos se acuerdan de Moisés. Se acuerdan, y yo creo que claman por un segundo de vida quizás. Recuerda que todavía no es el juicio del trono blanco. Pero ojo, entendamos algo. Los únicos que serán arrebatados en este tiempo, y hago un paréntesis para que no te confundas, son aquellos que han muerto de Cristo Jesús para acá. Los que nacieron antes de Cristo Jesús no serán juzgados conforme a esta dispensación, porque ellos no pudieron confesar a Cristo Jesús porque no le conocían. Por lo tanto, no pueden ser salvos de esa manera. Pero Dios utilizó las dispensaciones para que en cada proceso de vida tuvieran siempre una manera de salvarse. Hasta que llegó el tiempo de la gracia y Cristo Jesús llegó a esta tierra a ofrecer su propia sangre para redimir a todos aquellos que habrían de ser salvos. Pero antes de Cristo Jesús, nadie va a ser arrebatado, porque es otra dispensación la que Dios utilizó para salvar al hombre. Pero aclaremos algo. Datán, Abiram y Coré descendieron vivos. Y dice, al sepulcro. Y esta es otra cosa que, wow, me dejó como impactado, porque yo solamente pensaba que había el lago de fuego, el Seol, el Abadón, ¿sí?, el abismo, y finalmente el lago de fuego. Pero resulta que hay un sepulcro. ¡Ah, caray! A ver, ¿cómo? Sí, resulta que hay un lugar llamado el sepulcro.
Ah, caray. A ver. Fíjate, pon atención, porque de estas charlas, como la de ahorita, pocas veces siento que las estoy enseñando. Y le pido al Espíritu Santo que siga abriendo mi boca, porque créeme que no soy yo. Claro, Dios usa mi cuerpo y mi boca, pero no soy yo. Esto yo no lo sabía como tal. Hay cosas que Dios está trayendo revelación. Pero fíjate, entonces dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Y si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Lo que estaba diciendo Moisés es que si mueren de una manera natural como cualquier otro hombre, entonces Jehová no me envió. Pero dice: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y pocas veces en la muerte de una persona rebelde, la Biblia habla de que Dios hizo algo extraordinario. Bueno, sí hizo otras cosas extraordinarias, pero no de esta magnitud. Por ejemplo, revivir a Lázaro, revivir a la hija del centurión, todos esos milagros de Jesús. ¡Wow! O sea, que quede claro, siguen y seguirán siendo maravillosos. Pero aquí el Dios, lo que quiero decirte es que Dios no le dijo que a Moisés que iban a morir de esa manera. Más bien, Dios respaldó a Moisés por lo que él estaba declarando con su propia boca. Pero Moisés estaba haciendo una distinción entre una persona normal que muere de forma natural con una persona que muere de forma rebelde. Y aquí me llama la atención porque entonces estaban dando autoridad legal al Leviatán, al Apolión o Abadón, para que tomara posesión legal sobre la vida de estos hombres. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Mira, fíjate. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol. Bueno, aquí dice Seol, pero hay otra parte donde dice bueno, déjame seguir leyendo. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. O sea, para que veas que Dios te va a tratar de una manera diferente. Y el punto es que yo veo que hoy en día los jóvenes literalmente se burlan de la ley de Dios. Literalmente no tienen temor de Dios. No saben lo que están despertando en lo espiritual. Y tú y yo debemos hacerles ver que los juicios de Dios están próximos a suceder. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, la tierra literalmente le obedeció. Dice: se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Interesante lo que dice Éxodo 25 creo, o 24. Debajo de las aguas de la tierra. Y aquí dice: se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. ¡Wow! Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Por qué se quiso llevar sus bienes? Porque los bienes, hay transferencia espiritual. Ojo aquí, si tú no has escuchado el tema de transferencia espiritual, ve a mi canal, busca transferencia espiritual 2. ¿Por qué digo 2? Porque tuve que volver a hacer un segundo video, ya que muchísima gente me escribió diciendo: está padrísimo eso que estás enseñando, todo este rollo, y lo tuve que volver a hacer. Busca transferencia espiritual 2. Ahí está muy fuerte. Pero Dios sabe que cuando una persona anda en rebeldía, todo lo que tocas, yo estoy tocando esta menorá, pero le pido a mi Padre que bendiga todos los utensilios que hay en mi casa. Pero en este caso, mi casa es una casa de bendición que honra a mi Dios eterno. Y bueno, lo toqué porque lo tengo a la mano. Pero todo lo que toca el hombre rebelde, el hombre que se aparta de la obediencia, despierta una maldición. Esa maldición, si alguien la toma, caramba, entendámoslo, hay una transferencia espiritual de maldición. Por eso es importante que entiendas que los satanistas hacen conjuros, tocan las cosas.
Por ejemplo, hay pulseras que venden que las tocan y las proclaman y las conjuran para que la persona que las tenga, que las compre, adquiera esa maldición. Entonces, ¿qué debes de hacer? Padre, en el nombre de Jesús, esto que compré, esto que traigo aquí, yo declaro que se rompe toda maldición. Declaro que esto que estoy usando, Señor, queda desactivado, ¿cómo se dice? Cortamos con toda maquinación perversa. Eso es lo que debe de hacer un hijo de Dios. Ahora, hay cosas que si tú sabes específicamente que son pulseras de la santería, pulseras que están consagradas, no te las pongas. No te las pongas. Pero el punto es que hay cosas que uno compra, por ejemplo, una camisa, un pantalón, y tú no sabes quién la fabricó, ni con qué intención. Por lo tanto, de aquí en adelante, todo utensilio que utilices, Padre, desactivo la maldad, la maquinación perversa. Cuando participo de los alimentos, no solamente los bendigo y le doy gracias a Dios, sino que desautorizo. Esa es la palabra que estaba buscando. Desautorizo toda maquinación perversa sobre lo que estoy comprando. Desautorizo toda maquinación perversa y satánica sobre esto que estoy comprando. Y entonces lo consagro. Yo he regalado relojes, he regalado, no me acuerdo qué otras cosas, pero yo los he regalado y digo, Señor, que sea una bendición, porque lo consagré. Hemos ungido la casa, hemos ungido todo lo que entra a esta casa. Entonces, créeme, hay un poder. Pero déjame termino porque se va el tiempo. Dice, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. No murieron, descendieron vivos. ¡Qué fuerte! Y se están condenando en el Seol bajo esa dispensación, pero están vivos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Si tú crees que murieron, descendieron vivos. Y si están en el Seol, dime, ¿dónde más van a ir? Mis hermanos, entendamos esto. Ya hubo un juicio de parte de Dios. ¿Por qué Dios los debería de tener en espera? Si Dios ya determinó para ellos la muerte, si Dios ya determinó un juicio sobre ellos, ¿por qué crees tú que deben de estar en espera dormiditos? No, claro, toda lengua le va a confesar en el juicio el trono blanco. Por eso es que la Biblia en Apocalipsis habla de la segunda muerte, porque muchos despertarán nuevamente para ser enjuiciados. Pero qué fuerte, porque aquí, así lo dice la palabra, descendieron con todo lo que tenían vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. No quiere decir que murieron, dice que fueron exterminados de esa parte de la congregación, fueron separados, ya nunca más se les vio, porque descendieron vivos al Seol. Pero hay otra versión que dice al sepulcro. ¡Wow! Ahora fíjate, déjame seguir leyendo, porque yo ayer leí que decía sepulcro y lo leí en la computadora, en la Biblia digital, pero sigo. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¡Wow! A esos 250 hombres también los mató. Y entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome esos incensarios, porque representan el pecado, la desobediencia, la rebeldía. Tomen esos incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados y tienen que pasar por el fuego. Tienen que derretirse. Ahora fíjate lo que pasa ahí. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. Fíjate cómo lo explica la Biblia. Pecaron contra su propia alma. Por eso es que Dios determinó, ya, punto. Aquí no hay medias tintas. Al derechito al Seol. Ya, señores, ya. No hay más. No crees que están dormiditos. No, ya están en el Seol. Vivos. Muriendo eternamente. Wow, qué fuerte, qué fuerte. Y luego dice, los incensarios de estos que pecaron contra sus almas
Dice, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, de tal forma que cada quien que entrara al santuario del tabernáculo y al entrar viera las planchas que se hicieron con los 250 incensarios de la rebeldía de estos hombres, fueran testigos de que ahí hubo una desobediencia. El problema es que hoy en día no podemos ver físicamente eso, pero déjame te digo algo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si tú crees que puedes burlarte de Dios, wow, ni aún los demonios querían descender al abismo, porque sabían que era toparse con el dominio de Apolión o Abadón, pues. Wow, fueron a humillarse para hablar con Jesús, decir, dame chance de ir a los cerdos. Preferían estar en los cerdos que descender al abismo y ver a Apolión. Y el punto es, si los mismos demonios le tenían pavor a Apolión, ¿cómo es que tú, joven, eres indiferente a las cosas que han de venir? ¡Wow! No entiendo. ¿Cómo es que no tienes miedo? Quizá porque ninguno de los pastores de este tiempo, o profetas o evangelistas, te han hablado de todo esto. Pero es importante que lo escuches a través de este portal de bendición. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Finalmente, a ver, dice, y el sacerdote Eleazar